Grabando. Ya, estamos grabando. Entonces, primera cosa, yo tengo en este proyecto, fíjese que solo tengo una composición. Solo tengo esta animación, que es la de la acción secundaria, ¿ya? Si yo quiero agregar más animaciones de aquí, After Effects es como muy amistoso. Por ejemplo, tengo este otro principio del Motion Design que está en un archivo aparte. Yo puedo arrastrar este archivo aquí mismo, me parece, y se importa toda la composición aquí, fíjense, y aquí está la composición, ¿sí? Simplemente arrastré el documento de After Effects aquí adentro y ya tengo las dos composiciones en un solo documento, ¿sí? La otra cosa es mantener organizada la información, es decir, con los nombres adecuados, que quizá ustedes ya tienen eso claro. ¿Dónde está el Google Classroom? Es decir, si es que este es el principio de acción secundaria, lo que voy a procurar es que esta composición se llame acción secundaria. Entonces, presiono, doy enter y pongo acción secundaria. Y además le pongo el número del principio del motion design para que esté enumerada con orden, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta sería la acción secundaria y esta me parece que era arrastre y consecuencia. Esto es, ¿cómo se llama esto en inglés? Follow through and overlapping action, ¿ya? A ver, este de los libros era el de seguimiento y acción superpuesta, ¿no? Pongámosle seguimiento, que acá le puse otro nombre. Y acción superpuesta. ¿Ya? Y este es el número 8, ¿será? Sí. Gracias. Ya, entonces los voy a tener aquí organizados. Igual, fíjense que hay como tener carpetas dentro de After Effects. Yo puedo tener aquí una carpeta que diga todos los principios. No, principios del motion design. No sé si ustedes alcanzaron a ver uno de esos artistas que les compartí. Eh, me parece que les compartí aquí, este artista de aquí. No, les voy a compartir algún artista. Este señor japonés que es la persona más pro que he conocido en After Effects, que hace estas animaciones de los personajes, ¿se vieron? Es, es una pasada. Es una pasada. Y este señor, donde den clic es fantástico. Por ejemplo, este look de aquí es una pasada increíble. Entonces, lo chévere de este señor es que si ustedes le buscan en YouTube, le dan clic al icono de YouTube y se van a su cuenta, él tiene, me parece que en directos, aquí hay un video que no sé si ha hecho más directos alguna vez este man. Entonces, si le bajo el volumen un poquito, ya. Él hace un directo, dura 1 hora y cuarto, que les recomiendo que lo vean, sobre todo para que vean esto. Ajá. Y él a veces no usa el plugin. Hay un plugin para animación de personajes que quizá lo hemos usado en clases en ciclos anteriores, pero siempre pone lentas las compus. Que si quieren ustedes husmear, se llama Duik. Duik After Effects. Es un plugin. Duik Angela. No sé si se llama Duik Angela. No se escribe así. Déjenme ver si es que es Duik. Sí, se llama Duik. Ya cuando me cambian las cosas es que me altero yo. Ahora parece que se llama Duik Angela. No sé por qué se llama Duik Angela.
Pero en principio es un plugin libre, de acceso libre, es gratuito. Ustedes lo descargan y lo instalan. Y está hecho para animación de esqueletos, animación de personajes con esqueletos. Duik Basel. Duik Basel. Así se llama. Sí, ahora se llama Duik Angela, ya no se llama Duik Basel. Uy, ya cuando uno envejece las cosas cambian. Hace unos 6 meses se llamaba Duik Basel. Entonces este plugin es open source y uno puede descargárselo e instalarlo de forma sencilla y tiene diferentes tipos de esqueletos prediseñados para animar personajes. Lo interesante, por ejemplo, en este caso, que ustedes ven cómo se balancea, es porque ya tiene ciertas mecánicas incluidas. Uno solo mueve el antebrazo y el brazo y la mano se mueven de forma automática. Entonces esto hace medio pesado al plugin. Entonces este señor de aquí es tan psicópata que ni siquiera usa sus plugins, sino que él diseña sus plugins. Él programa los plugins que él quiere hacer. Entonces aquí en su página, si ustedes se fijan en su página, por aquí debe haber una opción de, me parece que en clase ¿será? Este diamantito, ¿qué significa? No sé. Pero él tiene por ahí un link de descarga para descargarse su plugin o comprarlo o alguna cosa así, me recuerdo. Collapse. Ronnie, Wizard. Bueno, en fin. Ahí para que vean cómo After Effects pueden dedicarse el resto de su vida a After Effects y van a tener trabajo sí o sí. En fin. Hoy ya vamos a ver un poquito de programación en After Effects, pero solo una cosa así chiquitita. Entonces, síganle a este señor, enamórense de él. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar tener todos los principios del Motion Design en un solo archivo. Vamos a unirlos todos en un solo archivo, pueden generar un proyecto nuevo y arrastrar los archivos de ahí, pero si los tienen todo ya en un solo archivo, no hay problema, podemos trabajar de esa forma. Voy a ser organizado y meterles en una carpetita por si por ahí tengo otro asset. ¿Por qué? Porque yo puedo crear una nueva composición. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí de crear una nueva composición. Esta nueva composición no va a tener 512, sino va a tener 512. Creo que aquí mismo puedo multiplicarle por 3, fíjense, por 3. El asterisco significa por. Doy Enter y automáticamente me hizo el cálculo matemático de 1536. Entonces aquí mismo le pongo altura por 3, y me hace el cálculo a 1536. Que eso es interesante. Puedo ponerle un fondo. Vamos a hacer ahorita una muestra de esto. ¿Ok? Y como tengo una nueva composición que está aquí, que esta composición que se llama comp1 y acá adentro están los principios, a esta composición le puedo poner composición general. O yo suelo ponerle main cuando es la composición final de la cual voy a exportar todo el proyecto. ¿Sí? Van a ver que esto es bastante común cuando uno es un personaje. A veces el personaje es una composición aparte y lo metes en la composición principal. Si ustedes se fijan en este live que hizo este señor, si ustedes se fijan en el archivo, no solo fíjense en las capas, sino en las composiciones que están acá. Él tiene como carpetas dentro de carpetas con algunas composiciones de cosas. A veces mete un bracito en una composición y solo por un tema de escalabilidad del proyecto. Entonces, eso también para que tengan presente cómo manejar composiciones. ¿Ya? Entonces, tengo una composición que es main y esta composición tiene los 1536 por 1536. Voy a poner un fondo para un ejemplo para que se vea qué es lo que quiero hacer. Entonces, si es que yo arrastro mi composición que se llama seguimiento y acción superpuesta, la arrastro dentro de main, así, aparece aquí mi composición. ¿Sí? Entonces yo le pongo play y toda mi composición de seguimiento y acción superpuesta tiene esta duración dentro de mi composición main. Es decir, mi composición main, comando K, tiene en total 200 píxeles, 200 fotogramas de longitud, pero seguimiento y acción superpuesta tiene apenas 120. ¿Sí? Significa que aparece un clip de 120 fotogramas de duración, es decir, solo llega hasta el fotograma 120 y ahí se termina y ya no aparece más. ¿Ya?
¿Se entiende hasta ahí? La otra cosa que es interesante es que no tiene fondo. Si yo entro en main y pongo comando K y le pongo un color de fondo, no main, perdón, acción superpuesta, fíjense que el fondo en comando K, el fondo es negro y cuando le doy clic y le pongo un color, por ejemplo rojo, ok, y regreso a main, sigue sin tener fondo, a pesar de que le puse un fondo rojo. Entonces, este es un problema bastante frecuente en After Effects. He buscado formas de solucionarlo y mucha gente dice que no sé cuál es el motivo de esto, pero al parecer no he encontrado una solución como muy clara de cómo solucionar este problema. Y este problema también se va a presentar en el momento que exportemos el proyecto. Ahorita también yo le puse un color de fondo que es un color mostaza. Y cuando exporte el proyecto se va a exportar transparente y va a aparecer negro cuando yo exporte el proyecto. ¿Sí? Como que no identifica el fondo del proyecto, de la composición. Entonces lo que se suele hacer es, por ejemplo, el seguimiento secundario. Si es que quiero que el fondo sea rojo, lo que hago es generar una capa que tenga un rectángulo rojo de fondo. ¿Sí? Vamos a poner un rectángulo rojo y voy a poner esta capa al final de abajo. ¿Ya? Entonces ahora tengo, me parece que estaban escondidas algunas capas. Y la mía del fondo es esta, así que la voy a poner debajo. Ya. Entonces ahora sí, cuando yo me vaya a main, ahora sí mi composición tiene un fondo rojo. Y lo mismo va a pasar con main. Si es que en main yo quiero que tenga un fondo mostaza, tengo que generar un nuevo rectángulo. Nuevo rectángulo, puedo ponerle el color mostaza que quería. Ok. Y me parece que con control va a hacer un snap. Ah, no, en control va a hacer un snap. En el otro sentido que no me interesa. Bueno, vamos a hacerle así. Ahí medio morochamente. Y lo voy a poner debajo. Siempre hay que acostumbrarse, siguiendo el ejemplo de este señor, que tiene 200 capas, acostumbrarse a ser organizado con las capas y ponerles nombres, por ejemplo, fondo. Y también le puedo poner un color. Digamos que yo estoy acostumbrado a trabajar con un fondo y que siempre le pongo, por ejemplo, gris o este green oscuro. ¿Sí? Para yo acostumbrarme a que todas las capas que tienen este verde oscuro en realidad son fondo. ¿Sí? A veces, cuando tengo un personaje muy complejo, los brazos son azules y las piernas son rojas, para yo organizarme y agrupar bien las capas del lado de la izquierda. Por eso tenemos esta opción de ponerles color y ponerles como un orden. Me parece que no hay cómo agruparles visualmente aquí, de forma jerárquica. Entonces, eso para que quede claro que cuando yo exporte esto, ya se va a exportar con los colores que necesitaba. Ahora, lo que necesitamos hacer es primero remitirnos, ¿dónde está el Classroom? A este link bonito. Vamos a intentar hacer algo similar a esto. Vamos a intentar exportar nuestro proyecto así, como está aquí en el ejemplo que hemos estado usando desde el inicio del ciclo. ¿Dónde está? Ya, ahí cargó. Así, fíjense, bien bonito. ¿Ya? Cada uno va a hacer lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense que tiene un título, ¿no es cierto? Principles of Motion Design. La composición no es cuadrada porque tiene un margen más grande abajo y un margen más grande arriba. Y tiene un título, entonces ya no es cuadrada. Pero este cuadrado de aquí, que es el margen, sí tiene, eh, sí tiene, parece ser cuadrado. Además tenemos cada composición y debajo de la composición el título del tipo de principio de Motion Design. ¿Se entiende? Entonces, si es que yo quiero calcular esto, lo ideal sería irnos al Illustrator para hacer números ahí. Voy a generar un nuevo proyecto y me voy a asegurar que este proyecto esté en píxeles. Píxeles. Create. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es 512 por 512.
organizarnos de manera que yo sepa cómo van a estar organizados todos mis principios del motion design, ¿sí? Por ejemplo, los márgenes. ¿Ya? Ustedes saben, en Illustrator yo puedo controlar el ancho de esto, por ejemplo, la distancia que existe entre cada uno de estos, porque les pongo pegaditos. Vamos a hacerlo así nomás. Primero, la posición, voy a asegurarme que sean números enteros en la posición X y Y. Igual, en Illustrator, ustedes pueden controlar que los valores sean siempre enteros y no tengan decimales para que sea pixel perfect y que los objetos se ajusten a la cuadrícula de píxeles. ¿Se han hecho eso antes? ¿No? A ver, Illustrator tiene una cosa interesante porque también se usa para diseño de interfaces y con unos interfaces las cosas tienen que caber directamente en un píxel exacto, no pueden estar a una posición de 50.5 píxeles porque eso no existe. Entonces, aquí en Illustrator ustedes pueden ajustar a los píxeles de la pantalla. Me parece que aquí está, o está en comando P, no, comando Shift P. ¿Dónde estaba? Pues, File, Properties, Document Setup, Show Images. ¿Dónde está eso? View. ¿Dónde está? Snap to Pixel Grid. Ya, este pixel. Snap to Pixel. ¿Qué dice? Pues de la text. Sí. Ya, antes me parece que también estaba aquí un checkbox, pero no sé, ya no estoy seguro si es que está por aquí. Hay un checkbox. Ya. Entonces en Snap to Pixel yo no debería poder ubicar esto en píxeles intermedios, sobre todo si es que le cojo de la esquina, pero parece que todo se está ajustando al píxel medio. No sé por qué está a 713.5 exactamente. Creo que está haciendo un snap del centro y por eso se divide medio píxel para cada lado, supongo. Pero bueno, vamos a asegurarnos que esto esté así. Ya, voy a mover esta área de trabajo por allá. Y el rato que duplico esto, que se hace un snap automáticamente al borde, vamos a quitarle creo que está bien problema porque estaba con relleno, con borde, perdón. Ahí sí, ya. Ahora que no está con borde, ya hay un snap correcto. Y puedo comer comando coma, con comando K, perdón, cambiar el keyboard increment, que está en un píxel, puedo ponerle a 10, por ejemplo, 10 píxeles, para que cada vez que presione la tecla del keyboard, o sea, comando K, y en las preferencias en general, está aquí el incremento del teclado. Entonces, cuando le pongo en 10 píxeles, cuando presiono las flechas del teclado, aumenta 10 píxeles a la vez. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, sé que está a 50 píxeles de distancia. ¿No es cierto? Ese es el primer ajuste que puedo hacer. Y cuando yo copie esto, sí saben cómo se copia con Alt, ¿no es cierto? Tengo presionado Alt y Shift. Cuando me voy moviendo, fíjense que aparece una guía abajo que me dice, quiere que también esté a 50 píxeles de distancia. Perfecto. Entonces selecciono todo esto, copio hacia abajo, que hago un snap y muevo hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede ser que me da lo mismo que hacer con Shift. Shift y la flecha hacia abajo y se multiplica por 10 cualquiera que haya sido este número que yo puse como incremento del teclado. Entonces sé que está a 100 píxeles hacia abajo. Y cuando vuelva a duplicar, me va a preguntar otra vez si es que quiero repetir esa distancia equidistante de la sucesión anterior, porque el Illustrator cada vez es más inteligente y se da cuenta que yo estoy intentando hacer una retícula y entonces ya me separa todo a 100 píxeles en el sentido vertical y a 50 píxeles en el sentido horizontal. Eso me deja espacio para luego poner aquí todos mis
mis principios. ¿Ya? Vamos a ponerle ahí. Ya. Ya, ahí voy a hacer una, así como escuetamente este asunto. Entonces, si es que yo quiero que cada uno tenga su nombre de un principio, ¿no es cierto? Aquí al final va a haber una línea de tope, ¿no es cierto? Va a haber una línea de tope aquí abajo. Vamos a ponerle esto un par de píxeles de ancho, que es donde va a estar el espacio para el texto. Y alrededor de esto yo voy a hacer un recuadro, ¿sí? Y hacer que este recuadro crezca en proporciones equidistantes, digamos. Puedo hacerle, aquí hay una opción que dice objeto, path, offset path, y le voy a decir que se aleje, digamos, también 50 píxeles hacia afuera, ¿ok? Entonces, tengo esta forma, que es un margen de 50 píxeles por afuera de todo mi diseño, y además de esto, puedo hacer el tamaño final de la composición, ¿ya? Entonces yo sé que esta línea de aquí puede estar entrecortada. Vamos a hacerla entrecortada. ¿Cómo la entrecortamos aquí? Puedo hacer un rectángulo. Voy a hacer un rectángulo así. Darle doble clic. Y ponerle un punto aquí, otro punto acá. ¿Ya? Y aquí voy a poner el texto 10 principios. Motion Design. Vamos a escoger la tipografía que más nos guste. Le voy a poner igual color blanco. No sé qué está intentando hacer Illustrator, pero vamos a darle permiso que lo haga. Esa clave un poquito larga. You can reopen later. ¿Qué también querrá hacer? Entonces voy a ponerle el texto alineado al centro. Voy a asegurarme que esté alineado al centro. A estas alturas, cuando ya tengo esto, así como está, yo puedo hacer que el área de trabajo en Illustrator, con Shift O, yo puedo seleccionar el área de trabajo, ¿no es cierto? Si es que yo tengo seleccionado el área de trabajo, le doy doble clic a este margen que creé, así doble clic, pum, y ahora el área de trabajo es esa, ¿sí? Del elemento que acabo de crear. Entonces voy a cambiar todo esto y voy a ponerle más bien con línea negra, así, y voy a borrar el elemento exterior. Ahora sé que mi área de trabajo es exactamente el tamaño del proyecto que necesito. ¿Sí? ¿Qué tan duchos están ustedes en Illustrator? ¿Verdad que Illustrator tiene que ser una extensión de su mano? No se acepta menos que experto en esta clase. Entonces del texto voy a ponerle como texto centrado. Voy a moverlo hasta que se alinee con el centro de la composición, o le doy clic aquí en alinear, donde está align, y le ponemos alinear con la composición, con la página, y voilà. Y vemos el tamaño de nuestro texto que sea lo suficientemente bonito. Ahí podemos ir tomando ya decisiones compositivas, dependiendo de qué es lo que a ustedes les interese, cómo quieren que quede. ¿Ya? Igual este texto tiene que estar centrado. Aquí no le vamos a poner una tabulación, no sé por qué. Está con numeración, pero yo no le pedí. Que tenga una tabulación. Ahora sí, ya me está cayendo mal el ilustrador. Yo no le pedí que ponga ese tipo de numeración y no sé cómo quitarlo.
porque ya envejecí y ya no sé cómo se quita. Aquí está en Chats, ya. ¿Y ahora por qué sigue con...? Yo no quiero que tengan... Basta, ilustrador. ¿Y ahora por qué tiene ese puntito de ahí? ¿Qué es ese punto de ahí? Auxilio. Sáquese. Ya. Entonces ahí le ponemos centrado. Quiero que tenga un 1. Quiero que tenga un 1, pero que no tenga una numeración, ilustrador, por favor. Jesus. Ya, no puedo poner el punto. Si le pongo punto, le pone numeración y yo no le pedí que ponga numeración. En fin, vamos a dejarla así. Entonces, igual puedo controlar aquí el tamaño de letra y puedo inclusive buscar la tipografía que me guste. Por ejemplo, voy a poner una que se llama DIN. ¿Sí conocen la DIN? DIN. DIN es una tipografía bella. Salvatore para muchos. De hecho, por aquí tengo un documento, un archivo que es el top 100 de las mejores fuentes de todos los tiempos. ¿Conocen este documento de aquí? Es un zip que además de salvarles la vida como diseñadores, también es una clase de historia de la tipografía, porque realmente son tipografías que se han ganado su puesto en la historia por excelentes diseños. Deje ver si es que puedo compartir por Google Drive este link. Restricted access, anyone with the link can view, therefore can download. So, a ver, por aquí, Google Classroom, vamos a ponerlo aquí, el link de descarga. Esto se llama Join. Y ahí está, The Top 100 Best Fonts of All Time, publicar. Entonces ya ahí tienen salvación. Si es que tienen dudas algún día con una tipografía elegante, Accident Grotesque. Accidents Grotesque es una fuente de locos. Es hermosa, es perfecta, vean eso. Ya solo su nombre ya parece un logo. Si es que van a hacer un póster de ciencia ficción, pues pueden usar la versión light de Accident Grotesque. Si es que van a escribir un documento aniñado, así que quieren que se vea elegante pero moderno, tesis. Esta tesis viene en 3 familias: serif, semiserif, perdón, sans serif, semiserif, slab serif y serif normal. Y es otra pasada este sitio web de la Dirección de Cultura, cultura.cuenca.gov.es, la hice con esta tipografía tesis que se volvió como la fuente oficial de cultura en ese entonces, pero no hemos pagado un centavo, espero que algún día no nos caiga el 5. Entonces fíjense cómo se ven los títulos con la tesis y cómo se ven los textos de corrido. Es una muy buena tipografía, linda, limpia, clarita. Todo el sitio solo tiene esa tipografía. Belleza, tesis, ya. Ahí fue un paréntesis de tipografía. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Una vez que tengan este archivo de su maqueta perfecta, voy a procurar otra vez que estos elementos no tengan borde, porque el ilustrador cuando tienen borde intenta encajarles en la retícula de píxeles sumándole el borde, ¿ya? Es decir, si yo genero en la retícula, no sé si es que aquí se puede ver View, Pixel Grid, me parece que sí puedo visualizar aquí, Show Grid. No me dice Show Pixel Grid, ¿no? Bueno, si es que yo hago un cuadradito, fíjense la posición que tiene el cuadradito aquí. No tiene decimales, ¿no es cierto? Pero si yo le vuelvo a mover y le intento encajar, ahí le pone un decimal de 0.5 píxeles. Cuando le intenté mover, es porque el borde del cuadradito tiene un píxel de borde, entonces se sale un medio píxel hacia afuera, un medio píxel hacia adentro. ¿Sí? Eso sí sabía, ¿no es cierto? Entonces el borde yo lo puedo controlar en bordes, puedo controlar para que el borde se desplace totalmente hacia adentro o totalmente hacia afuera. Entonces si lo pongo totalmente hacia afuera y vuelvo a ver este objeto, otra vez la posición del objeto
no va a tener decimales, porque ahora sí el borde tiene un píxel entero hacia afuera y un píxel entero hacia afuera hacia cada lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo lo que voy a procurar es que en este caso esto no tenga bordes para que esté siempre alineado con mi retícula de píxeles con respecto a mi espacio de trabajo. Entonces aquí viene la magia. Cuando yo hago esto y grabo, voy a grabar, ¿dónde es que estamos? Creo que estamos aquí. Motion Graphics, principios del Motion Design. Vamos a poner retícula. Retícula. ¿Ok? En Adobe After Effects, yo puedo importar directamente ese proyecto de Illustrator y usarlo como mi proyecto base para ir metiendo ahí todas mis composiciones. Entonces hay unas formas de hacerlo. Vamos a poner importar. Y aquí hay importar file. Import file. Y debería aparecerme este navegador de archivos, donde vamos a buscar Motion Graphics, principios del Motion. Y aquí está retícula. Y cuando pongo importar este archivo de Illustrator, hay dos cosas. Quiero que se fijen en cómo se va a importar esto. Tengo dos opciones principales para importar, que son Footage o Composition. No sé cómo estará en español, no sé cómo se pone fotaje, footage en español. Pero vamos a hacer las dos al mismo tiempo. Si pongo footage y pongo merge layers y pongo OK, se importa este archivo de Illustrator que se llama retícula y voy a darle doble clic. Y tenemos esto. Es solo un recurso. No es una composición, sino que es un recurso. Yo puedo meterle en una composición, si es que le arrastro este recurso, lo meto en una composición así, pum, y se me genera una nueva composición con el recurso adentro, y entonces puedo verificar el tamaño de esta composición, que puede servir. Y esa es una forma de trabajar. Ahora, cuando yo hice eso, se generó este archivo, fíjense este recurso de Illustrator, que es como si fuera que hubiera importado una imagen, ¿ya? Y me parece que esta imagen es así, creo que no la puedo descomponer, me parece. Searching the name, add essential. Me parece que no la puedo descomponer en objetos, es decir, no puedo manipular los objetos que están aquí adentro, pero me parece que está vinculada al objeto inicial. Es decir, si yo muevo este objeto y lo grabo, creo que se actualiza en After Effects. Sí, se actualiza en After Effects. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo que hice fue importar. Dime. Debería funcionar con cualquier versión de Illustrator. Si debería funcionar, no hay. De hecho, puedes meter un archivo viejo igual. No hay problema con eso. Entonces, eso es bueno porque si yo quiero hacer cambios en mi retícula, puedo hacer los cambios, grabo y otra vez se me actualiza en mi archivo de After Effects. Entonces, que se entienda una cosa aquí importante. Cuando yo tengo un recurso de After Effects, y eso es algo que no hemos tratado antes, cuando tengo un recurso, por ejemplo, metí un video o una imagen, este recurso no está metido en el archivo de After Effects. Está enlazado. Entonces, si ustedes me comparten el proyecto, tienen que empaquetar los archivos externos, como en InDesign. En InDesign pasa lo mismo, ¿cierto? Los archivos están mejor ustedes. Me parece que hay una forma de empaquetarlos dentro de After Effects, no recuerdo. No es recomendado porque va a ocupar demasiado espacio en el documento. ¿Cuándo sí se utiliza el empaquetado? Cuando uno va a renderizar un gran proyecto en un servidor, por ejemplo. Pues hay servidores online para renderizar After Effects. Si ustedes van a hacer un proyecto muy pesado, por ejemplo, un corto animado que tiene, no sé, 8000 frames, y una animación es muy pesada, y su computadora no da para renderizar, pueden subir a uno de estos servicios, renderizan y les pueden cobrar, no sé,
$5, $10, por renderizar, y renderiza en 20 minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Ahora tengo un cliente con el que hago animaciones en 3D, en Blender, y el otro día renderizamos una animación de 5000 frames en Blender, en Full HD, y en mi compu, pues un buen computador, se iba a demorar 3 días en renderizar esa animación. Y en este servicio en la nube se demoró 25 minutos. Pero nos costó como $50, que era algo dispuesto a pagar el cliente por el tiempo, estaba así. Entonces, ahí ustedes pueden poner el costo-beneficio. A veces es más recomendable que rendericen en la nube para que su computadora no se envejezca muy rápido, porque tiene un tiempo de vida útil, y si le está sacando la madre con After, los computadores suelen vivir menos. Hay gente que tiene mi mismo computador y no tiene problemas, pero al mío a veces le dan derrames cerebrales y se queda tostado, porque yo le echo sacar chispas. En fin, un poco más de información. Entonces, esta es la forma en la que deberíamos trabajar. Entonces, fíjense cómo yo genero una composición que tiene el mismo tamaño. Voy a borrar este main que tenía aquí. Delete. Y esta es la forma correcta. Arrastro este recurso externo encima del icono de composiciones y se genera una composición con el mismo nombre, y esta composición lo que tiene es adentro el recurso, pero la composición tiene el tamaño del recurso. ¿Sí? Es decir, yo dentro de acción secundaria puedo meter la retícula, así. Fíjense, metí la retícula ahí y me aparece aquí como un recurso en la capa, perfecto. Pero lo ideal es generar una nueva composición que tenga la retícula completa, y ahí sí le puedo cambiar el nombre a main. ¿Ya? O principal. A veces también me gusta ponerles un 0 al inicio para asegurarme de que cuando se organice en orden alfabético esté primerita arriba. Es un tema de ya cada uno cómo se organiza. Entonces, con esta retícula ya se me hace más fácil arrastrar mis proyectos, por ejemplo, mis diferentes composiciones, ¿no es cierto? Vamos a arrastrarle acción secundaria aquí. Ping. Y esta acá. Ping. Entonces ya quedan organizaditas, ¿no es cierto? Ya. Esa fue la única forma de importar el archivo de Illustrator a After Effects. Hay otra forma de importar el archivo de Illustrator a After Effects. Voy a borrar esta composición y borrar este recurso de aquí. Cuando doy doble clic en el panel de recursos, doble clic, y se importa un nuevo proyecto. El momento que le pongo Open y me aparece la otra opción, primero le importé como Footage, ahora le voy a importar como Composition, y le pongo OK, fíjense lo que sucede. Se genera una capa donde está el archivo, pero también se genera de una vez ya la composición donde está el archivo. Y me parece que hay una forma de separar el archivo, hacerlo que el archivo sea local. Me parece que está por aquí. Remember interpolation. Create proxy, replace with pre-comp, use one time. Nope. Déjenme acordarme cómo se lo hacía editable de forma local. Me parece que debería ser aquí en el panel de capas. Create shapes from vector layer, me parece que es. Y lo que hace es expandir estas formas a una capa de vectores, que no tengo las cosas agrupadas por partes. ¿Sí? Entonces yo puedo invisibilizar estas partes de aquí, una vez que haya puesto las composiciones en su puesto, y por ejemplo esta de aquí le podemos dar stroke, le ponemos un color blanco, y ya empiezo como a rescatar. Le puedo poner 3 píxeles de ancho.
rescatar los mismos vectores en mi composición para usarla como la visualización final de la composición. ¿Se entiende? Es decir, voy a darle doble clic acá. Una vez que el recurso está metido aquí en las capas, fíjense lo que hice, voy a repetir un ratito porque me parece que, no estoy seguro, no sé por qué no me aparece el texto, a ver si es que estaba en alguno de estos grupos. Desapareció el texto, ¿verdad? O sea, antes de que le expanda, que estaba esta capa aquí, sí aparecía el texto, pero de repente aquí ya no me aparece el texto. Pensé inocentemente que sí se iba a conservar el texto, pero parece que no. En todo caso, de cualquier manera, pueden importarle, cuando le ponen importar como footage o como composición, como footage va a hacerse solo un recurso sin una composición. Pero cuando le ponen como composición, se genera automáticamente la composición y el recurso está dentro de la composición con el tamaño final que ustedes requieren. Entonces, lo bueno de expandirle, como les decía, el rato que le ponen clic derecho y le ponen por aquí Create Shapes from Vector Layers, se genera una nueva capa, se esconde la capa original donde está el recurso de Illustrator. Ya. Se esconde la capa y se genera una nueva capa con los recursos separados en grupos dentro de una misma capa. ¿Ya? Entonces esto es más fácil, a mí me permite ubicar el seguimiento o lo que yo necesite aquí, ¿sí? Inclusive puedo ser como bien meticuloso con que esto esté pixel perfect, alineado los píxeles, así, ¿ya? Un scroll, lo ubico y aquí puedo generar una capa de texto. Entonces acá arriba hay una capa de texto, Type Tool, puedo generar una capa de texto, le doy clic y arrastro y le pongo el texto aquí respectivo, que puede ser, ¿cómo se llama este? Seguimiento. Ya, digamos que seguimiento. Uy, me acordé que no hay cómo poner escape para salir del texto. Vamos a ponerle seguimiento. Y tengo que ponerle control enter, me parece. Control enter o comando enter. Comando enter. Y ahí salgo de la capa o simplemente doy clic en otra herramienta para que salga de la edición de texto. Y a la derecha hay una opción de texto para controlar las características del texto. Si no aparece, se van a Window y por aquí debería ser, me parece que en Tools. Creo que es de propiedades. Debería aparecer solito, es de propiedades más. Texto. Pues aquí puedo cambiar la tipografía. Les decía que podemos usar la DIN, que es bien bonita. DIN simple y puedo cambiarle la orientación para que esté centrada y puedo cambiarle el tamaño. ¿Ya? Entonces ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Igual vamos a ponerle aquí arriba el respectivo título, puedo copiar y pegar esto y alinear con las herramientas de alineamiento que ya habíamos visto antes, ¿no? Las de Align, por aquí está Align. Y le alineamos con la composición, podemos volver a propiedades y en propiedades le cambiamos el tamaño y cambiamos la caja del texto para que entre el texto y ya. ¿Sí? No es gran ciencia este asunto de manejar texto en esta forma sencilla. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Entonces, el último paso, recuerden que esto está quedando grabado aquí, enseguida les subo al Dropbox para que lo puedan ver y puedan repetir el ejercicio. El último paso va a ser el siguiente, y esto es importante. Nosotros lo que necesitamos es que, al igual que en este ejercicio, en este ejemplo que estaba por aquí, que ya otra vez borré, no, este de aquí, ¿ya? Fíjense que todos están repitiendo. Y hay un loop infinito.
A ratos está bien hecho, a ratos no, pero vamos a intentar hacer un loop infinito nosotros también, que todas las composiciones se estén repitiendo, ¿ya? Entonces, para hacer esto, quiero que se fijen, yo estoy ahorita trabajando con la de seguimiento, ¿ya? Ahí está. Esta es de mi composición de seguimiento. Voy a hacer invisibles todas en el menú de capas para quedarme solo con la de seguimiento. Ahí, esta de aquí, ¿ya? Fíjense que mi composición final tiene 200 fotogramas, pero mi composición de seguimiento tiene 120. Entonces yo necesito que esta composición se siga repitiendo a manera de loop. Primero le voy a dar espacio para que se repita al menos el doble. Es decir, a la composición final, a la main, voy a poner comando K y voy a ponerle aquí una, si tengo 120, pongámosle 3 veces, 360. 360, ¿ya? Entonces ahora mi composición ocupa 3 veces este elemento. Hay algunas formas de hacerlo. Yo podría duplicar esta capa con comando D y moverla hasta aquí para que se repita. ¿Sí? Esa es una opción. Dupliqué la capa y podría duplicarla una tercera vez hasta que se repita y moverla hacia adelante. Fíjense. Entonces ahora se repite 3 veces y si le pongo play a esto, bueno, voy a extender las otras capas que son las capas que tienen los textos y las retículas. Voy a extenderlas para que ocupen toda la composición porque ahora tiene 360. Si le pongo play a esto, vamos a intentar a veces que renderiza. Ese era mi miedo de hacer una composición tan grande, pero ya estamos aquí. Entonces fíjense cómo se repite el loop una y otra vez, 3 veces. Esa es una opción. ¿Cuál es el problema con este approach? Que yo voy a tener 3 capas por cada composición. Si tengo 9 composiciones, voy a terminar teniendo 27 capas. Y no es sostenible a largo plazo. Hay que intentar optimizar cosas. Entonces voy a enseñarles un truquito para que se repita la misma capa ahí mismo. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta forma. Pim, para boom. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es de la siguiente forma. Este objeto podemos ponerle, me parece que hay un filtro que es de control de tiempo, un efecto, déjenme ver si está en Time, Enable Time Remapping. Entonces Time Remapping es una función, le di clic derecho y le pongo Time, Enable Time Remapping, y fíjense que se me genera un remapeo de tiempo y se genera un fotograma clave al inicio y un fotograma clave al final. Esto es interesante porque sirve para algunas cosas. Por ejemplo, fíjense cuánto dura esto. Cuando le doy play, bueno, si es que renderizara al tiempo que necesitamos. Ya. Fíjense la velocidad a la que renderiza. Normal. Si es que yo este fotograma de aquí lo muevo hacia la izquierda, sí, lo que vamos a tener es que ahora toda la animación se comprime y es más rápida. Pero termina ahí. Si es que la muevo aún más, fíjense cómo toda la animación. Esto sirve mucho para cambiar el tiempo o la duración de un clip. Ese time remapping, voy a regresarlo a donde estaba. Entonces, con este time remapping activado, que esa es una función que me permite remapear el tiempo, yo puedo darle Alt y clic, y esto es como ahí cuando la cosa se pone interesante, ¿verdad? Y escucho que no dejan de murmurar. No sé si están repitiendo la clase, pero en fin. ¿Sí se dieron cuenta dónde le di Alt-Click? Si le pongo Alt-Click encima del reloj, Alt-Click, se despliega algo que se llama expresión. ¿Ya? Y esta expresión es la forma en la que yo puedo ponerle código a After Effects. Ahora,
voy a mostrar un ejemplo de expresiones que ya hemos usado antes, sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, aquí adentro, en esta composición, vamos a quitar este fondo rojo porque ya me está aturdiendo. ¿Dónde está mi...? Este fondo, en fin, que no le puse color al fondo. Chao. Y también a la composición le vamos a poner fondo negro para que esté ahí. Ya. No me aturda. Ok. ¿Recuerdan cuando hicimos este ejercicio? Y lo que teníamos es que todas las rotaciones tenían un enlace, ¿no es cierto?, con este látigo que estábamos copiando la rotación el uno del otro, ¿sí? Entonces esta rotación de aquí copia la rotación de esta capa. Fíjense, esta capa se llama libro 2 y el libro 5, perdón, el libro 6 copia la rotación del libro 5. Si es que le doy alt-clic en el reloj, fíjense que está con números rojos. Los números rojos significa que yo ya no puedo manipular este valor. Si le doy alt-clic al reloj, fíjense que me aparece una expresión. Y estoy en el editor de gráficos. Y la expresión ya está rellena con algo tiene aquí. Dice transform rotation, y si me muevo con las flechas, hay una expresión ahí que no, a la que no tengo acceso. Me parece que cuando le doy, solo le doy la flechita hacia abajo, y fíjense que está metida una expresión. Cuando no hay nada, quiero que se fijen, estas capas de acá abajo no tienen los números en rojo porque no está vinculada a ninguna rotación. Entonces al lado del reloj no hay una flechita desplegable. Pero las de aquí arriba, las que tienen una vinculación, ya tienen la flechita desplegable que nos muestra la expresión matemática, y más bien hay un código aquí. Entonces lo que está haciendo esta expresión es copiar la rotación de la otra capa, pero está escrita en código en algún lugar ahí adentro. Y nosotros tenemos acceso a ese código eventualmente. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es, cuando a esta capa le activé el time remap y le doy alt clic, me permite ingresar un código. Y ese código va a ser el siguiente. Aquí hay un montón de expresiones. Me parece que... Espérense que mi celular está que tiembla y le voy a poner en ultra silencio para que no me distraiga. Ya. Time remap. Y me parece que aquí en expresiones puedo poner nueva expresión. ¿Dónde estaba? Composition flowchart. View layout. Déjenme acordarme cómo es que se ponen nuevas expresiones aquí. Me parece que puedo poner loop out. Y extiendo esto y se repite. ¿Sí? Entonces, simplemente extiendo la capa hasta el final y de repente ya se repitió. Pero es con este filtro que se llama time remap. Tenemos que primero activar el time remap, le agregamos la expresión al time remap y la expresión sencilla es simplemente loop out. ¿Y qué significa loop out? Que va a ser loop después del final de la composición. Entonces, cuando terminó la composición, que termina aquí en este fotograma clave de aquí, automáticamente se repite a continuación. Pero, fíjense, si yo muevo la capa hacia la derecha y extiendo la capa hacia atrás, no hay animación atrás. Porque desde atrás de la animación ya no hay animación. Si quiero que se anime desde atrás, o sea, antes de que comience la animación, puedo poner el loop in. El rato que le pongo loop in, hay una animación antes de la capa y va a terminar con la animación original. Pero ya no se va a animar después, fíjense, después del punto del fotograma donde termina el clip, ya no se anima. Este es un asunto medio complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos cada uno de las composiciones donde están los principios de la animación, por ejemplo, acción secundaria, la ubicamos en su lugar, y ahí
Podemos inclusive intentar, no sé por qué no se ve. Esto está. Ah, está por acá. Entonces, como ocupa solo este tamaño, este tamañito de aquí, vamos a hacer invisible, esto no importa. Ocupa solo este tamaño, selecciono, le pongo clic derecho, time, enable time remapping, le doy alt clic al relojito, me aparecen las expresiones y le pongo loop out. Fíjense que me aparecen las opciones de expresiones de código, doy un clic afuera y puedo extender tranquilamente la capa hasta el final y sé que se va a repetir hasta el final. Entonces vamos a hacer eso con todas las capas, darles unos 3 repeticiones de loop y así tenemos de una sola composición nuestro loop perfecto de ida y venida de repetición. ¿Se entendió? Ya. Perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar la clase. ¿Perdón? Sí, ese tiene menos de 120. Entonces, si es que... Ahí tenemos un problema. Yo al inicio les dije algo, pero no hice mucho hincapié en esto. Y les dije que yo mis composiciones las iba a hacer múltiplos de 30 fotogramas. Por eso esta tiene 120 y otra composición tenía 90. Al hacer múltiplos de 30 es más probable que yo pueda hacer que todos los loops encajen al final y que se repita por completo siempre. Lo ideal en el planeta con hitos es que hayamos hecho todas nuestras composiciones con la misma cantidad de fotogramas. Pero si no lo lograron, no hay problema. Simplemente dejemos un espacio grande para que cada una se repita con un loop perfecto. Y si todas no encajan al final, no hay problema. El rato que se repita, pues habrá un glitch, hay un salto, pero por lo menos hubo un tiempo en el que todas las animaciones se repitieron 2 o 3 veces. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, entonces voy a dejar de grabar. Voy a subirles la grabación al servidor.